Agradezco al secretario general Antonio Guterres y al fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, por sus valiosas presentaciones. Reconozco la presencia en esta sesión del Consejo de Seguridad del primer ministro de Noruega, así como de otros colegas, ministras, ministros, representantes de alto nivel. Es de agradecerse también a Francia y a usted, señora ministra, por haber convocado a este debate sobre un flagrante quebrantamiento a lo establecido en la Carta de las Naciones Unidas, que ha violentado la paz y la seguridad internacionales. A 7 meses del inicio de la guerra en Ucrania, sus múltiples implicaciones sociales, económicas y políticas son evidentes. Como en todo conflicto armado, el mayor costo lo ha pagado la sociedad civil. Esta guerra ha generado desplazamientos masivos de personas, tanto al interior de Ucrania como hacia países vecinos, sobre todo de mujeres y niños. Los daños materiales registrados son también graves y onerosos. Desde el inicio de las hostilidades, México ha insistido en buscar una solución diplomática y en atender la dimensión humanitaria del conflicto, sin subordinar las consideraciones políticas, en estricto apego al derecho internacional humanitario. En este Consejo impulsamos, junto con Francia, un proyecto de resolución en ese sentido que se tornó a la Asamblea General y dio lugar a la resolución E11-2, adoptada el pasado 24 de marzo. Hoy reiteramos que la asistencia humanitaria sigue siendo ineludible y prioritaria. Hemos procurado también, en la medida de nuestras posibilidades, apoyar las gestiones de mediación del secretario general y formulamos junto con Noruega una declaración presidencial con tal propósito, la cual se adoptó el pasado 6 de mayo. Es una declaración a todas luces insuficiente, pero la única expresión pública que este Consejo ha sido capaz de emitir desde el inicio del conflicto. El avance de la guerra con sus cuantiosos costos humanos y materiales y el incremento de las necesidades humanitarias derivadas del conflicto, tales como la insuficiencia humanitaria y el alto costo de los combustibles de cara al invierno, requiere con urgencia de una solución por la vía diplomática, de un alto al fuego. Para ello se requiere voluntad política de las partes y compromiso de la comunidad internacional. Conviene insistir entonces en la necesidad de respetar el derecho internacional humanitario, el derecho internacional de los derechos humanos. La rendición de cuentas también es otro pilar fundamental del sistema multilateral, del Estado de Derecho y de la paz. Por ello, sin pretextos ni condiciones, los responsables de los crímenes que se hayan cometido en Ucrania deben ser llevados ante la justicia. En ese sentido, es fundamental el trabajo de la Corte Penal Internacional para investigar las denuncias presentadas sobre presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad. Seguiremos con la mayor atención los avances de dichas investigaciones. Es señaladamente preocupante la dimensión del riesgo nuclear derivada de los enfrentamientos alrededor de la planta nuclear de Zaporizhia. Asegurar su integridad y buen funcionamiento es crítico para evitar la peor de las catástrofes posibles. Respaldamos las recomendaciones formuladas por el Organismo Internacional de Energía Atómica tras su inspección técnica, las cuales deben ser acatadas de inmediato, y apoyamos los llamados para crear un perímetro de seguridad alrededor de la planta. Finalmente, reconocemos el valor que representa la firma de la Iniciativa de Granos del Mar Negro. Los índices de la FAO muestran que los precios de los granos en los últimos 2 meses han empezado a disminuir. Es una muestra del valor que tiene la diplomacia. Aún en medio de la guerra, el diálogo y los acuerdos son posibles. Es fundamental también poder garantizar el acceso de los fertilizantes a los mercados globales, y nos alienta a saber que se han dado ya pasos concretos en esa dirección. Reconocemos ampliamente el liderazgo que ha tenido el secretario general de la ONU, así como el presidente de Turquía en la gestión de los acuerdos suscritos. Señora Presidenta, desde el inicio del conflicto, la posición de mi país se ha sustentado en nuestros principios constitucionales de política exterior, los cuales están en consonancia con los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas. Señaladamente, la no intervención, la solución pacífica de las controversias y la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza. No hay espacio para la ambigüedad. La coexistencia pacífica de los estados depende precisamente del respeto de todos ellos, no puede haber excepciones. En estos meses hemos sido claros al reiterar la importancia del artículo 2 de la Carta de la ONU relativo a la proscripción del uso de la fuerza contra la integridad territorial e independencia política de cualquier estado. Por experiencia propia, México conoce y entiende bien la importancia de contar con la garantía básica de poder vivir sin la amenaza de ser invadido por otro país. Cualquier acción que violente ese principio es ilegal y es ilegítima. Es propósito de esta organización y mandato de este Consejo prevenir que las personas sufran de los flagelos de la guerra
Pero esto solo puede lograrse mediante el diálogo, la diplomacia y la construcción de canales políticos efectivos. No es admisible la indiferencia, como tampoco lo es quedarse en el lamento de que hasta ahora, en el caso que nos ocupa, el Consejo de Seguridad no haya sido capaz de cumplir con su responsabilidad esencial. Las causas por las que este Consejo se puede volver disfuncional son conocidas. Corregirlas depende de nosotros. Los tiempos son propicios para plantear con toda seriedad las reformas estructurales que se requieren para ello. Señora Presidenta, Sus Excelencias, con base en su vocación pacifista, México considera que la comunidad internacional debe canalizar ahora sus mejores esfuerzos para alcanzar la paz. En tal sentido es que me permito compartirles la propuesta del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para fortalecer los esfuerzos de mediación del secretario general, Antonio Guterres, mediante la formación de un comité para el diálogo y la paz en Ucrania, con la participación de otros jefes de Estado y de Gobierno, incluidos, de ser posible, Su Excelencia Narendra Modi de la India y Su Santidad el Papa Francisco. El objetivo sería muy claro: generar nuevos mecanismos para el diálogo y crear espacios complementarios para la mediación que fomenten la confianza, reduzcan las tensiones y abran el camino hacia una paz duradera. La delegación de México proseguirá con las consultas necesarias con el único propósito de poder contribuir como un actor imparcial y de buena fe para generar un amplio respaldo a las gestiones de mediación que encabeza el secretario general, así como el comité mencionado, cuya conformación esperamos proceda con el respaldo de los Estados miembros de la ONU que así lo decidan. Como lo ha dicho el señor secretario general, es tiempo de actuar, comprometerse con la paz. Resignarse a la guerra es siempre ir al precipicio. Muchas gracias.